Es sinónimo en nuestras cabezas de masacres, de guerra, de desplazamientos forzados, balas, sangre y lágrimas. Conflictos son imágenes pasando todos los días por la televisión de secuestrados, de actores armados, de militarización y de muertes. Conflictos es el dolor de la tierra, del agua y del cuerpo. El periodismo se ha encargado de narrar el conflicto armado de sus más de 50 años de permanencia en el país. El periodista ha tenido que vivir también en carne propia los dolores del conflicto. Una grave explosión acaba de registrarse en el norte de Bogotá, en el club El Nogales. Esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá. Uno de los accidentes más grandes y más misteriosos en la historia de la aviación colombiana. 49 niños y 30 adultos muertos y más de un centenar de heridos dejó la explosión de un cilindro bomba lanzado por la guerrilla de las... No solo ha tenido que acompañar a las víctimas en su dolor y narrar los hechos fatídicos de las masacres o los secuestros, sino también arriesgar su propia seguridad por mostrar la verdad, porque la información es un arma de doble filo. Sin embargo, ¿cuál ha sido el verdadero poder de estas narrativas que se han mantenido generación en generación? El periodismo, además de ser el encargado de narrar el conflicto, es aquel que contribuye y es proveedor de diferentes corrientes de opinión, las cuales han ido cambiando alrededor de los años, asociándose cada vez más a un partido político en específico. Bueno, dependiendo, si son las redes sociales, dicen la verdad, pero si son los medios de los partidos políticos, acomodan la información a su conveniencia y a la conveniencia del partido que ellos representan, de los intereses que a ellos les representan. Entonces aquí el tema no es si las cosas están bien hechas o están mal hechas, a los medios no les interesa. Que si ustedes miran, quien más ha satanizado el acuerdo de paz y ha instado más a la guerra, ha sido los mismos medios los que han desinformado a la población civil, ya, para que no se firme, para que la gente no apoye, sino que las víctimas de la incidencia, los defensores de derechos humanos y las víctimas que somos los pobres, que somos los que ponemos los muertos, entonces somos los más comprometidos en que no se siga asesinando más gente. Pero a los medios, solamente a RCN y Caracol, que son los que más han violentado el proceso y más violentan el pensamiento de los colombianos, a ellos no les ha interesado, porque son los que más desinformaron a la gente. Muchas personas como Virgelina han perdido la fe en el periodismo. La propiedad de los medios es el primer factor que incide en la forma como se construyen los relatos del conflicto armado, tanto en la prensa nacional como local. Los monopolios empresariales y el tamaño reducido de la mayoría de las empresas de la comunicación inciden en que el relato público esté homogeneizado y se ve visibilizado uno de los mayores obstáculos de la labor del periodista: el pluralismo informativo. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Bien, es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Primer paso, formar un imperio de medios. Canal 6, todavía en inglés. Esta estación no está en venta, Burns. Ha pertenecido a la misma familia por generaciones y... escuche, le aseguro que ninguna suma me haría cambiar de opinión. Y ahora... hay algo más en la vida que ser rico. Muy tentador, pero le aseguro que no me vendo. ¿Te gustaría compartir un helado? ¡Trato hecho! Canal 6, una división de medios Burns. ¿Logré, Smithers? He comprado todos los medios de difusión en la ciudad. Televisión, radio, hasta los del cielo. Burns es agradable. Es que los medios de comunicación son del poder. Son del poder. Es un para generar plata, eso no es para informar ni nada. Es un para generar plata, eso no es para informar ni nada. Para generar plata nomás. El cubrimiento periodístico y la producción de la información sobre el conflicto alrededor de los años ha creado una confusión de qué, quién y cómo se desarrolló realmente la guerra. Los medios se encargaron por mucho tiempo de convertir en principal protagonista del conflicto a las guerrillas,
omitiendo el resto de actores involucrados. Muchas veces cuando se trataba de cubrir los sucesos del conflicto armado, se hacía a través de un lenguaje sesgado y emotivo, el cual ha creado miedo y odio en la opinión de la mayoría de los colombianos. Porque claramente aquí nosotros hemos cubierto la guerra, pero pues la gente no sé, digamos, no tiene una información en la cabeza muy clara sobre qué es lo que va a ocurrir, ¿sí? Entonces, pues evidentemente, digamos que debido a unas limitaciones de medios de comunicación y de periodistas, pues la gente, digamos, yo siento que desde la prensa tradicional se ha cubierto a diario, pues es inevitable, o sea, a diario siempre hay que 3 muertos, 2 muertos, atentado, masacre. Pero después de tanto tiempo, lo que yo sí siento es que, digamos, ese proceso comunicativo, el proceso informativo, pensando puntualmente en el contexto del conflicto, fracasó. ¿Sí? Es muy duro decirlo, porque yo sí siento que hay colegas que han hecho un esfuerzo muy interesante por contar la guerra y con unas secciones muy, digamos, muy puntuales, pero a manera general hay gente que ve la guerra todos los días en televisión y no la entiende. No entiende por qué, y no sabe ni quién ni cómo. Aunque pues yo no estoy diciendo que, digamos, que hay un fracaso colectivo periodístico general, no, porque te digo, o sea, hay gente que se ha esforzado por contar la guerra desde los 80, ha hecho un ejercicio brutal. Hay trabajos periodísticos que muestran ese contexto. Aunque no se puede negar que existe una crítica a los medios de comunicación y a la labor de muchos periodistas que por años solo registraban los hechos, pero no brindaban un contexto alguno para que las audiencias entendieran el trasfondo político, social y económico en el que se desenvolvía, convirtiendo la guerra en solo un espectáculo sensacionalista, como lo afirma Daniel Guillermo Valencia Nieto en su artículo Los medios en el escenario del conflicto y lo político. Pero no tenemos que olvidar que en Colombia hay mejores periodistas que medios. La labor de los periodistas ha sido fundamental durante la época del conflicto armado. A diferencia de la mayoría de la población, son ellos los encargados de buscar la información, de crear las historias del país. Las narrativas del periodismo son en sí mismas historias que cuentan el conflicto desde diferentes ángulos. El periodismo ha sido un relator de la memoria de Colombia. Esa memoria de la guerra, a través de los relatos periodísticos, es clave para saber las razones para la no repetición. Pues ha sido, como todo en este país, ambiguo, es decir, o más bien complejo. Hay periodistas que han dado la vida por informar, por permitir que los ciudadanos estén enterados de, por ejemplo, organizaciones criminales, de la corrupción que hay en el país. Entonces hay periodistas que realmente han dado la vida por una causa que es la información veraz y comprometida con la ciudadanía. Y lo otro, pues obviamente la idea es que uno debe mirar hacia el pasado para evitar que ese tipo de cosas tan terribles se repitan y sobre todo para no olvidar lo terrible que ha sido. O sea, uno habla hoy con la gente y realmente ve que no se acuerda, o pues mucha gente no tiene, pues los jóvenes, digamos que ciudades como Bogotá, no son conscientes de las masacres, de la barbarie, de los atentados que hubo en el pasado, y de pronto la ven muy fácil. Entonces, si uno no ve ese riesgo tan terrible que hubo en el pasado, pues no valora, por ejemplo, la paz. Si yo siempre he estado en paz aquí tranquilo en Bogotá, nunca me ha tocado una bomba, nunca me ha tocado una masacre, nunca me ha tocado que lleguen los paras y le mochen la cabeza a todo el mundo y maten a 30 personas. Si uno no es consciente de eso, pues no le importa nada si hay paz o no hay paz, porque básicamente nunca ha sentido el riesgo de lo que genera la guerra en el país. Y eso hace que la gente la vea muy fácil de hablar sobre la paz o de la guerra sin saber que realmente las cosas tan terribles que han pasado. Además, el periodista, en busca de esa información, se ve inmerso en esas realidades dolorosas que lo hacen más sensible y humano. El periodista pasa de ser un simple espectador a ser parte del conflicto. Muchos piensan que por vivir el conflicto desde un campo profesional hace a los periodistas seres más duros, pero realmente crea sensibilidades y fortalezas que generan empatía con las comunidades también afectadas por la guerra. Una historia de vida que este país generalmente no conoce, porque no nos han enseñado.
Solamente en los últimos años, y sobre todo después de la Ley de Justicia y Paz, los periodistas salimos a caminar para escuchar las historias, pero siempre le pusimos el micrófono fue a los gobernadores, a los alcaldes, a los presidentes, a los ministros, a los generales, a los comandantes de uno y otro grupo. Y ese ejercicio de ponerle el micrófono a la gente se nos había olvidado. Entonces yo desde que empecé en el periodismo aprendí a contar las historias, sobre todo con los nombres de las víctimas. Otro aspecto a resaltar es la valentía de muchos reporteros que pusieron su vida en riesgo para contar las historias de lo que pasaba en las diferentes regiones del país. Los secuestros, violaciones, amenazas y asesinatos también los han tenido que vivir los periodistas en su intento por informar a la población. Aún así, los periodistas no se han quedado callados y continúan su lucha por contar la verdad. Bueno, ahí se sienta Ginette Bedoya, pues, que es una periodista de esta sección. Ya fue en épocas de paramilitarismo duro, haciendo una investigación periodística, fue secuestrada, torturada y violada. Entonces, pues obviamente uno ve en ella, en otro compañero que fue amenazado también, temores. Pero digamos que siempre se vencen, o sea, ella, igual que mi otro compañero, siguieron su profesión, no se van del país, siguen cuidando los temas judiciales, y digamos que esa es la, pues, parte de las consecuencias del oficio de estar en una sección como esta. El desafío ahora es cuál debe ser el papel del periodismo y sus narrativas en este espacio de posconflicto. Es encontrar las maneras para narrar lo sucedido sin revictimizar a sus implicados. Es mostrarle a la población que el periodismo no se encarga solo de mostrar las malas noticias. Es transformar el oficio para que se vuelva una herramienta de la lucha de los derechos de las víctimas y de los ciudadanos. Entonces, clave volver a la imparcialidad, clave contarle a la gente, si yo soy militante, pues que lo sepan, y así se atengan a si creen o no creen lo que yo digo. Y pues obviamente clave pues seguir acompañando todo el proceso desde todas las aristas, o sea, no pensar que esto ya fue la paz y no pasó nada más, sino que hay mucho más que informar, que hay muchas más historias que contar. O sea, este fin del conflicto lo que plantea son nuevos retos, como digo, de nuevas historias, de nuevas cosas que contar en temas de corrupción, por ejemplo, en temas de contar cosas positivas, también amables. No todo tiene que ser malo en estas secciones, pero también contar cosas interesantes, pero amables. Ejemplos pues que le puedan dar a la gente en esta sección, no sé, uniformados pues que son absolutamente valiosos, guerrilleros o exguerrilleros que han retomado el curso pues de la legalidad y seguramente podrán ser destacados. O sea, no pensar que todo es blanco o negro, sino que en ambos sectores uno puede encontrar cosas positivas o cosas interesantes que contarle a la gente. Para el año 2013 yo, digamos como de mi bolsillo, reuní a 5 estudiantes aquí en la universidad e hicimos un prototipo en el cual pues insertamos aproximadamente unas 100 masacres. Y digamos que pensé que las masacres debía ser como el elemento central del experimento porque era como el delito que más recurrentemente aceptaban los paramilitares. Entonces documentamos 730, 750 masacres y pues ese fue el proceso como más complejo. Y luego pues nos juntamos pues el trabajo de todos, ¿no? Ingeniería, diseño, la producción de textos, y ahí nació el portal Rutas del Conflicto en marzo del 2014. Iniciamos una segunda parte del proyecto en la que buscábamos como tratar de involucrar las voces de las víctimas para sacar como testimonios reales a los datos que habíamos documentado. Y ahí nació otro proyecto que se llama Yo Sobreviví. Ahí documentamos 40 testimonios de personas, más de 40, 50 testimonios de personas que contaban, nos ayudaban a corregir los datos y contaban su historia, básicamente. El opuesto de la guerra no es una sociedad aguada, sin conflictos, sin controversias, sino por el contrario es una sociedad donde tú puedes perfectamente pensar que la controversia es una parte más que natural de la vida en sociedad, de la vida con distintos, de la vida con personas que no opinan como tú, que no se visten como tú, que tienen otro tipo de soluciones para los conflictos que vive el país. Ahora bien, teniendo en cuenta el poder de la narrativa periodística, ustedes, como futuros periodistas, ¿qué pueden aportar?